Quédate ahí sentada para que me ayudes aquí a aprender. Para el método anterior, La ingeniera Click. Bueno, muy bien. Dios los bendiga. De nuevo, buenos días para todos. Hoy vamos a compartir un mensaje que se llama servir en libertad. Bueno, a veces es muy conocido o muy claro cuando queremos hacer algo que tenemos en nuestro corazón, queremos llevarlo a cabo, queremos hacerlo para el Señor, y de repente las cosas no están tan favorables, y al grado de que a veces pues no podemos llevar a cabo aquellos buenos propósitos, aquella buena obra, y precisamente eso es lo que se llama una falta de libertad. En un sentido, esta obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros tiene mucha oposición, y nosotros necesitamos la victoria de la libertad para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pues muchas veces no somos conscientes de la falta de libertad. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que se opone? Y bueno, en un sentido, un principio en la vida cristiana es vivir en libertad, andar en la libertad con la que Cristo Jesús nos hizo libres. Bueno, esa es la libertad del poder de Dios para cumplir su obra en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que conocer, por lo menos identificar esos fondos de oposición. ¿Dónde están? ¿Por qué nos hacen tan difícil, tan, con adversidades, dificultades, y que no podemos llevar a cabo lo que queremos? Hay un versículo en la Biblia que dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En un sentido, nosotros no podemos entrar en ese poder del Espíritu, porque tenemos un lastre, una oposición. Y en este sentido, este primer punto que quiero enfocar: servir siendo vestidos del nuevo hombre y libres de nuestra antigua naturaleza. Al mismo tiempo que nos despojamos de nuestra antigua naturaleza, lo que somos por nuestro primer nacimiento, al mismo tiempo es importante o imprescindible vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Eso es algo que Dios nos va enseñando, nos va dando una destreza, una capacidad de quitarnos esa vestidura que nos estorba, que es un lastre, y al mismo tiempo inmediatamente vestirnos de una nueva vestidura. Bueno, aquí se llama antigua naturaleza, se llama el antiguo hombre, o se llama la carne, la naturaleza de la carne, con todos sus designios, con todos sus apetitos, sus pasiones, sus malos deseos. Todo eso es la carne, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, corrompido, viciado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir enfocando que tenemos esa antigua naturaleza. Ahí es a donde entró el Señor Jesucristo. Ahí es donde le pedimos que Él entrara a nuestro corazón para que nos salvara de toda la vida que produce esa antigua naturaleza.
efectivamente Él entró y nos dio su misma naturaleza, pero no me privó de mi voluntad. La gloria de Dios es que yo por mi voluntad elijo andar en la naturaleza con la que Cristo me hizo libre. Esa es la gloria de Dios, elegir por Dios, elegir por el fruto de esa nueva naturaleza. Y eso lo produce pues el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Bueno, tenemos en Juan 3 al 7 este pasaje que seguido usamos cuando en aquella plática que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, que era un hombre principal entre los judíos, era un maestro de las Escrituras, y el Señor le dijo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Bueno, empieza en esta parte, respondió Jesús y le dijo a este hombre Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver nada, está ciego, está en tinieblas. Si no nace de nuevo, no puede ver nada del reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, él sigue pensando en su misma naturaleza, pero la verdad que lo que él piensa es que si volviera a nacer, él volvería a ser el mismo hombre pecador, con una naturaleza que no puede conocer, ni ver, ni saber nada de lo que es el reino de Dios, muerto espiritualmente. Por eso necesita nacer de nuevo, pero no del vientre de su madre. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bueno, lo que es nacido de la carne, eso eres tú, prácticamente era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Tú necesitas nacer de agua y del Espíritu. El agua está representando la palabra de Dios. La palabra de Dios que lava, que limpia, la palabra de Dios que es vida. Y el Espíritu de Dios es el que le da vida a la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu son uno. El Espíritu es la palabra de Dios y la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, si no naces de esa fuente, no puedes ver nada del reino de Dios. Bueno, esa es la triste condición de todo ser humano. Somos nacidos de una naturaleza de la carne, muertos al Espíritu. No podemos conocer, ni saber, ni entender, ni percibir, ni enterarnos de las cosas del reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Dice, bueno, en Juan 6:63, el Señor dijo en otra ocasión: el Espíritu es el que da vida. Y lo que viene de la carne, para nada es de provecho. En el reino de Dios, nada es de provecho lo que viene de nuestra primera naturaleza, porque lo que es nacido de Dios, pues es de Dios, es del Espíritu, no es nada de la carne contaminado por el pecado. Por ejemplo, tenemos en Efesios 4:22 y 23 esta cita que ya nos va a ir
introduciendo en el punto de que veamos este fondo que estamos hablando, el fondo de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que es contraria a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios. En otra parte se dice que es enemigo o enemiga de la voluntad de Dios. Aquí en Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, ahorita les decía que Dios no nos priva de nuestra voluntad cuando nosotros recibimos a Cristo. La gloria de Dios consiste en que yo elija por lo que Cristo quiere proveer, la vida que Él me quiere dar. Y cada vez que yo estoy eligiendo por vivir en el hombre nuevo, Dios está recibiendo gloria, porque yo he elegido desechar lo que viene de mi antigua naturaleza. No quiero vivir más en ella. La luz de la vida, la luz de la verdad, la luz de la santidad, de la justicia, del amor, me ha convencido que es mucho mejor, es vida realmente. Y cuando veo hacia mi antigua naturaleza, veo que es muerte en lo que yo vivo. Todo es para muerte. ¿Y por qué? Porque nadie puede evitar que el pago del pecado es muerte. Y eso es lo que produce mi antigua naturaleza. Y yo estoy eligiendo por la vida, poniendo en juego mi voluntad. Y Dios recibe la gloria que Él ha conquistado mi voluntad con la luz de la vida. Entonces, Dios dice, bueno, este es lo que yo estoy proyectando para ti hacia adelante. Que tú te despojes, te desvistas de todo lo que tú construiste en tu antigua vida y vístete ahora de un nuevo hombre que yo he creado según la justicia y santidad de la verdad. Bueno, en ese sentido Dios me da a mí la libertad de que yo elija. Dios no me puede forzar, no lo quiere hacer porque no recibiría gloria. Es como si cambiara de amo, de alguien que me tiene esclavizado a otro que me sigue esclavizando, pero no, Dios dice que a libertad nos ha llamado. La gloria de Dios es que yo por mi libertad digo, esto es lo que yo quiero vivir, en lo que yo quiero crecer, en la naturaleza de Dios, en el fruto del Espíritu. Bueno, entonces Dios me dice, es tu elección despojarte del antiguo hombre para que te vistas del nuevo hombre que yo quiero edificar en ti. Bueno, mi antigua naturaleza no ha muerto. Ella sigue reclamando su posesión, sigue reclamando el lugar que siempre tuvo y se opone a la luz de la vida, a la luz de la verdad, de la santidad. Todo lo que es santo y limpio, la antigua naturaleza no lo quiere. Y eso es una oposición. Y Dios dice que para servir nosotros debemos andar en libertad del antiguo hombre. Tenemos este pasaje en Romanos 12:2. Así que, hermanos,
os ruego por las y no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, este siglo se refiere al tiempo terrenal, la vida terrenal. A eso le llama este siglo. No se conformen o vivan conforme a lo que el mundo está viviendo en esta vida terrenal, sino transfórmense por un nuevo entendimiento, que ustedes están llamados a vivir en un nuevo hombre creado según Dios. Bueno, esto debe ser una visión, una imagen, un perfil de vida que yo como cristiano debo de seguir. Que Dios ha puesto su espíritu y me da la capacidad para vivir en ese nuevo hombre creado según Dios. La visión para un cristiano claramente, objetivamente, es que él se conforme a la vida de este hombre nuevo, de lo cual Dios va edificando, va puliendo, va perfilando, le va dando en su corazón el querer como el hacer. Si un cristiano no tiene claro, bueno, yo recuerdo que a veces personas me han preguntado, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí podemos tener una respuesta concisa. La voluntad de Dios es que tú vivas en la imagen de un hombre nuevo creado según Dios. Esa es la voluntad de Dios, y para eso Él quiere entrar a tu corazón, y para eso Él quiere hacerte nacer de nuevo, y Él quiere levantar un hombre nuevo, el nuevo hombre que Él quiere edificar con su vida, con sus principios, con sus promesas, con su voluntad. Él quiere una nueva persona. Esa es la voluntad de Dios. En Primera de Pedro 2:16 dice así, bueno, perdón, a ver, ¿alguien de ustedes lo quiere leer? ¿Sí? Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así es, como libres, pero no como los que tienen la libertad. Bueno, es un concepto diferente a como el mundo entiende la libertad. Muchos reclaman su libertad, no se quieren convertir a Cristo porque ellos piensan que Cristo les va a quitar la libertad, y ellos reclaman esa libertad, no quieren entregarle su voluntad a Cristo. Bueno, la libertad que una persona sin nacer de nuevo reclama no es libertad. Él quiere vivir en la esclavitud del pecado. Y en esa libertad que él tiene en su mente es realmente un libertinaje, sin leyes morales, sin leyes espirituales, sin leyes de la vida. Es la vida que él quiere. No quiere una vida que dependa de Cristo, y por eso él no se convierte. Lo que él reclama es que quiere tener más muerte cada día, porque el pago del pecado es muerte, y no quiere la vida. Bueno, por eso es la gloria de Dios que alguien decide por la vida, no por la muerte. La gloria de Dios es que yo quiera la vida, que sea enseñado, que sea instruido, que sea corregido de lo que me estorbe para obtener la vida. Bueno, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Bueno,
Esa es una idea equivocada. Esa es una mente que produce el pecado, una mente reprobada. No puedes discernir qué es lo bueno, qué es la vida, qué es la luz, qué es la verdad. No lo puedes discernir porque estás ciego. Bueno, aquí tenemos también este pasaje, Gálatas 5:1. Si lo tienes, Gustavo, ¿tienes? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es el pecado. También ahí en ese pasaje está hablando de un yugo de esclavitud que era la ley de Dios. Cuando una persona quiere cumplir la ley de Dios, se está poniendo un yugo que no puede librarse de él, porque la ley lo único que hace es condenar todo lo que él hace. La ley de Dios condena todo el pecado que él hace, y ese es un yugo. Bueno, aquí dice que andemos en la libertad. Cristo nos ha librado de la ley del pecado, nos ha librado de los principios de la ley de Moisés para vivir en los principios de una ley nueva, el espíritu de vida. Esa es la ley nueva, y que nosotros no querramos vivir bajo un yugo. Un yugo habla de estar sometido a la fuerza. Bueno, continuamos leyendo ahora 16 al 18, Gustavo, por favor. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Así es, ¿verdad? Aquí se nos habla de esa oposición, y recordemos que la gloria de Dios es que tú lo elijas, que tú decidas. Cada cosa que tú tomes de Dios, que recibas de Dios, es porque has gustado de ella, porque tú lo quieres tener. Y aquí dice Dios, bueno, ustedes decidan andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, porque la voluntad, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. De eso estamos hablando. Hay una oposición dentro de mí. Cuando yo recibí a Cristo, no murió esa antigua naturaleza, sino que la gloria de Dios es triunfar sobre ella. Y aquí está poniendo dos planos o dos plataformas: los deseos de la carne, los deseos del espíritu. Dios dice, anden en el espíritu y no provean para los deseos de la carne. Estos dos deseos se oponen entre sí para que ustedes no hagan esos anhelos, esos buenos deseos que ahora vienen por la presencia de Cristo en sus corazones. Bueno, hay una oposición de esos dos deseos. Cuando la voluntad de Dios, esto es, que yo decida por las cosas del Espíritu de Dios, y dijimos que el Espíritu de Dios es toda la palabra de Dios. Ese es el Espíritu con el que Dios nos quiere dar su vida, su voluntad, su guía, su enseñanza, sus promesas, sus planes. Todo eso es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, la carne le dice a Dios, mira, yo no quiero que tomes posesión de mí. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, así le respondió el Señor Jesucristo a un joven
Bueno, los mandamientos de Dios sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás mi nombre en vano. Esto haz. Y él solo está decidiendo ponerse un yugo tan pesado que nunca podrá con ese yugo, nunca podrá cumplir los mandamientos. Entonces, Dios quiere que tú reconozcas que no podrías, ha puesto la ley sobre ti y la ley te exhibe, te evidencia de que tú eres un pecador que estás bajo condenación. Y Dios te ofrece algo mejor. Yo ya cumplí la ley, la cumplí toda en tu nombre, para ti. Y yo pagué además la culpa de todos los pecados que la ley te condena. Y he resucitado para venir a morar en ti. Entonces, si tú me recibes, estarás empezando a obrar o a decidir por el Espíritu. Porque un fruto del Espíritu es la fe. Estás confiando en mí, estás creyendo en mí. Y por la fe yo puedo venir a morar en tu corazón y empezar una nueva vida con todo lo que es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Esto es la vida que yo quiero producir adentro de ti. Cada fruto que menciona aquí es una manera de vivir abundante. Si habla de la fe, es para vivir toda la palabra de Dios. Si habla del amor, es para vivir todo el amor que Cristo nos ha mostrado. Si nos habla de la bondad, es para hacer el bien como Cristo. Yo te estoy llamando a que vivas en el Espíritu. Entonces, tú no puedes vivir nada de esto, pero yo te lo doy por gracia. Tu parte es aceptarlo, recibirlo y hacer de eso tu vida. Es tu elección maravillosa que yo espero de ti. Que tú decidas por el Espíritu. No puedes tú vivir bajo el yugo de la ley que siempre te tiene bajo condenación. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos también 2 Corintios 3:17. Hermilo, si nos quiere leer, por favor. Sí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu, qué claro. Donde está el Espíritu del Señor, ya no hay yugo. Porque yo voy a producir una fe para que tú creas en todo lo que yo te ofrezco. Ya no estamos bajo el yugo de la ley. Donde está el Señor, ahí hay libertad. Bueno, esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Estoy trazando en qué fondo de vida está esa libertad en la cual Dios quiere que vivamos. Y bajo esa libertad nosotros podemos servir a Dios como el testimonio de que Él me ha dado una vida nueva. Una vida que me gozo en servir. La piedad también es un fruto del Espíritu Santo. Hacer el bien sin cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora vamos a ver de una manera un poco más amplio lo que es el nuevo hombre en Romanos 8:2, y vamos a ir viendo algunos versículos
Bueno, ¿quién nos quiere leer? Blanca, ¿nos quiere leer, por favor? 8:2. Sí, Romanos 8:2 primero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí, primero. Permítame. Bueno, la ley del Espíritu de vida. Eso es una ley del Espíritu. Ya no andamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. El Espíritu es el que produce la vida de Dios en todos los aspectos. Entonces, si nosotros hemos de servir a Dios, el Espíritu va a producir un deseo de servir a mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Pastor, mi Redentor. Un deseo de servirle por amor, por gratitud, por fe, genuinamente, bajo una guía, bajo un impulso, bajo un motivo del Espíritu. Es genuino porque Él es el que lo produce, es aprobado y recibe gloria porque eso es lo que Él produce en mí por su Espíritu de vida. La carne para nada es de provecho, el Espíritu es el que da vida y así es como nos la da. Va haciendo de nuestro corazón un depósito que va aumentando, va profundizando, va creciendo. Bueno, tenemos ahora sí los que siguen, los versículos que siguen a partir del 5, ¿verdad? Del 5 al 4. 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Después de eso sigue del 12 al 14.